Dios te bendiga, Dios te guarde en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por otro día más de vida, por su amor y su misericordia. Que la paz de Dios sea contigo y con todo el ambiente que te rodea. Buen provecho para los que están comenzando a desayunar y para los que comienzan a trabajar en este día, cierre de semanas para algunos. Meditemos en el Señor. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, llamémosle en cuanto esté cercano. Porque en un abrir y cerrar de ojos será levantada la iglesia de Jesucristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego seremos transformados. Porque muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Procuremos nosotros ser de esos pocos elegidos que queremos agradar a Dios en todo. Seguimos con la lección 2 del estudio acerca de la santificación en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué nace el deseo de traer este estudio a todo aquel que pueda escuchar este video? Por eso quisiéramos que usted compartiera este video para que este video sea también de edificación a otras personas. No solamente para que nos dé like en el video, no solamente para que nos siga en nuestro canal, sino para que podamos alcanzar a otras personas. Ya que estamos viviendo unos tiempos de engaño, unos tiempos donde la apostasía, el libertinaje, las cosas mundanas y todas estas cosas se tratan de meter dentro de la obra del Señor a causa de el evangelio corrompido, el evangelio que la gente busca corromper, dañar la imagen del evangelio, cambiar el camino a la salvación, editar ciertas cosas o no hablar ciertas cosas es un peligro para usted y para mí. Que nos editen y nos dejen de enseñar ciertas cosas. Yo creo que la palabra se hizo para enseñarla por completo. Y estas palabras son aptas para redarguir, corregir con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula. Hay cosas que te van a dictar, hay cosas que no te van a decir, pero usted y yo tenemos, número 1, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Número 2, la poderosa palabra de Dios. Número 3, la oración, el ayuno, los retiros. Nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual delante de la presencia de Dios para que podamos entender cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios para nuestra vida? Ayer estuvimos hablando, para darle un poquito de repaso a lo que aconteció en el video de ayer. Estábamos hablando que tenemos que presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo. Estuvimos hablando también que tenemos que apartarnos de lo mundano, de los deseos, de las obras del mundo. ¿Ve? Que no podemos ser atrapados, no podemos adoptar las cosas del mundo. Tenemos que huir de las cosas del mundo, de lo mundano, porque vamos a entrar en un ambiente espiritual. Cuando llegamos a los pies de Cristo, dice que todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas pasaron. Eso vamos a hablar el día de hoy también. Y todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Cuando vamos para el significado de todas y todo, quiere decir entero por completo. Las cosas aquí no se dejan a mitad. Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros completamente para hacer en nosotros una obra perfecta y completa a través de la sangre redentora de Cristo. Es que nuestro nombre aparece registrado en el libro de la vida y esa salvación hay que mantenerla. La Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Eso le toca a usted y a mí.
cuidar la salvación con temor y temblor. Pero para que podamos entender el proceso de santificación, porque somos llamados a santidad, o a santificarnos, o a separarnos, o a purificarnos, o a vivir una vida consagrada, apartados para Dios, una vida donde si la vivimos como es, y vivimos santificándonos y llegamos a la santidad, y después de la santidad llegamos a lo que es la perfección, porque el que se va santificando se va perfeccionando. Y cuando usted tiene una relación con Dios y comienza a santificarse y la búsqueda comienza a intensificarse en su vida, el deseo de agradar a Dios es cada vez más profundo. El deseo que nace en usted de agradar a Dios y su corazón comienza a ser dispuesto a toda buena obra, o sea que usted deja de buscar excusas porque usted entiende que la perfecta voluntad de Dios es esta. ¿Cuál? Vuestra santificación. ¿En qué se basa la santificación? En toda vuestra manera de vivir. O sea, que tenemos que vivir la santidad en toda nuestra manera de vivir. Por eso aquí se le cae el argumento a quienes dicen que la santidad solamente es la del corazón y que Dios no mira lo exterior. Cuando la Biblia nos manda santificarnos en toda nuestra manera de vivir. Cuando la Biblia habla también acerca de que cuidemos nuestro cuerpo. Eso lo vamos a tocar el día de hoy. Pero para que usted pueda entender todo esto y no lea de una manera de que usted no tenga el deseo de saber o entender cuál es la perfecta voluntad de Dios. Para alcanzar a entender o saber cuál es la perfecta, buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros en nuestra vida. O sea, en otra manera, ¿cuál es la voluntad? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo Dios quiere que nosotros los conduzcamos? Para que usted entienda esto, usted tiene que despojarse de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, que es lo que te da el mundo. Cuando usted hace morir lo terrenal en usted, cuando usted hace morir los deseos de la carne y el espíritu comienza a ganar ventaja, pues entonces usted siente el deseo de agradar a Dios en todas las cosas. Pero mientras los deseos carnales entren en nosotros y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que el mundo es el que nos ofrece, por eso tenemos que salir de este mundo y no adoptar las cosas que están en este mundo y no sujetarnos a este mundo, para que podamos entender entonces cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso hay cosas que nosotros rechazamos. Por eso hay cosas que muchas veces hay personas que las rechazan. No, eso no es así. No, Dios no mira eso. No, Dios no le interesa aquello. Porque andamos buscando las cosas terrenales. Y qué mejor que antes de dejar al mundo y las obras de la carne, mejor vamos a traer las obras de la carne y el mundo dentro de la iglesia y vamos a servirle a Dios en la carne, o vamos a servirle a Dios pero buscando adoptar cosas del mundo porque no queremos dejarla, porque no hemos entendido cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Mientras eso ocurra, es una batalla, porque para tú poder someterte a esta palabra y vivir la vida en santidad como Dios quiere que la vivamos, y que vivamos la santidad en toda nuestra manera de vivir, eso es incluso por dentro y por fuera, en toda nuestra manera de vivir, toda, entero, por completo. No vamos a entender eso hasta que nos hagamos morir lo terrenal en nosotros. Por eso usted tiene una Biblia,
usted tiene una comunicación con Dios, usted tiene un Espíritu Santo que mora dentro de usted, pues usted no va a caer en una doctrina de error. Pues usted no va a creer que la santificación en nuestro exterior nos salva ni condena. Usted no se va a poner a decir una cosa como esa, porque es obra del Espíritu Santo en nosotros. Y lo vamos a leer el día de hoy. Por eso, una de las cosas que dice Efesios capítulo 5, verso 3, escuche lo que dice. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre en nosotros como conviene a santos. Pero fornicación o inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a todos los santos. Fornicación, inmundicia y avaricia, esos son obras de la carne, esos son obras del mundo. Y si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros tenemos esa relación con Dios, cuando nosotros hemos entendido cuál es la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta, pues no, ni siquiera se mencionará, o sea, que no van a acontecer tales cosas, ni tampoco va a salir de la boca como conviene a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han nacido de Dios, los que están buscando de Dios. Somos santos en luz. Somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo. Somos nación santa, un pueblo llamado a santificación, a vivir en santidad. Y cuando nosotros estamos viviendo el evangelio correctamente, pues aún estas cosas ni se mencionarán entre nosotros. ¿Pero por qué se mencionan entre nosotros? Porque hay personas que no quieren vivir la santidad como es. Hay personas que quieren vivir en el mundo, en el libertinaje, pero sirviéndole a Dios. Entonces por ahí, por esos deseos carnales, por esos deseos mundanos, es que se comienza a meter la seducción, la sensualidad, ¿ves? Y todas estas avaricias y todas estas vanidades que llevan a la gente a fornicar, a adulterar y a traer todo deseo carnal a la casa de Dios, a la congregación de los santos en luz. Cuando la Biblia dice que nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, pasamos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Y esa luz admirable de Cristo nos alumbra el camino que vivíamos de oscuridad y nos santifica como nación santa, como linaje escogido por Dios. Entonces dicen, ni aun estas cosas se mencionen, inmundicia, fornicación y avaricia, como conviene, porque es que conviene que esto ni aun se mencione. Pero ocurren porque no todos quieren vivir una santidad como es, completan su plenitud, muchos porque no escudriñan la palabra, muchos porque no tienen una relación con Dios, porque no entienden cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios. Entonces otros porque son guiados por personas que ya tienen su corazón corrompido y sus vidas corrompidas. Y quieren vivir un evangelio a media, una santidad a media, una verdad a media, una relación con Dios a media. Porque todavía no hemos llegado a la estatura de madurez, a la estatura de poder escudriñar nosotros, de poder tener una relación con Dios pura y agradable, de poder tener un corazón dispuesto a toda buena obra. Si tu corazón está dispuesto a toda buena obra, usted va a saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12.
y el Señor os hará crecer y abundar en el amor uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Dice aquí que vuestro corazón tiene que ser afirmado e irreprensibles en santidad. Tenemos que ser delante de Dios. ¿Qué significa irreprensibles en santidad? Que no pueden ser reprendidos o reprochados en cuanto a pureza, separación y dedicación a Dios. O sea, la Biblia dice que tenemos que ser irreprensibles en santidad ante Dios nuestro Padre. E irreprensibles en santidad significa que no podemos ser reprochados o reprendidos en pureza, en separación y en dedicación a Dios. Efesios capítulo 4, verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, viciado a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos del viejo hombre implica renunciar intencionalmente a hábitos, costumbres y valores que no son de Dios. Vuelvo y repito. Despojaos del viejo hombre implica renunciar intencionalmente, con una intención, renunciar intencionalmente a hábitos, costumbres y valores que no son de Dios. Dejar atrás la vieja manera de vivir y las acciones que están asociadas a ellas. Esta acción es parte de la santidad práctica que se vive día a día en la vida del creyente, de la santidad en práctica. La acción de dejar la vieja criatura, la vieja costumbre, los viejos hábitos, los viejos valores y vivir una vida dejando atrás la vieja manera de vivir y las acciones que éstas asocian con ella. Estas acciones es parte, esta acción que toma el creyente es parte de una santidad que se practica diariamente en la vida del creyente. Ahora, cuando la frase dice en este versículo que leímos de Efesios capítulo 4, verso 22, viciados conforme a los deseos engañosos, esto significa que algo se ha corrompido y se ha vuelto malo debido a la influencia de deseos que son falsos, engañosos y dañinos. Estos deseos pueden ser de diversas formas, como la lujuria, el orgullo, la ambición o la envidia, que prometen placeres y beneficios propios, pero en realidad conducen a la
felicidad y la corrupción. O sea, viciados conforme a los deseos engañosos significa algo que se corrompe y se ha vuelto malo debido a la influencia. Y la palabra influencia significa al dominio, a las cosas que te dominan, a lo que te domina. Por eso, hermano, cuando a usted lo domina la carne, usted busca todas cosas dañinas. Usted busca toda cosa dañina, toda cosa que nos trae infelicidad y corrupción. Porque usted está buscando las cosas que benefician su cuerpo, benefician los deseos de la carne, benefician la influencia que hay en este mundo. ¿Cuál es la influencia que hay en este mundo, amado? El mundo está bajo ¿quién? Dice la Biblia, bajo el maligno. Entonces las cosas que están en este mundo están hechas, influenciadas por el maligno para desviar la vida del cristiano o la vida de las personas. ¿Por qué usted cree que las personas llevan tanto tiempo en este mundo y no aceptan mucho a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador? Porque están siendo influenciados. Entonces hoy en día tenemos personas en la iglesia que quizás predican, que pastorean, que hacen muchas cosas, que están siendo influenciados por el enemigo. Entonces por eso optan trayendo toda la basura que el mundo nos puso, los deseos carnales, los deseos de la vanagloria de la vida, y lo están metiendo dentro de la iglesia, porque hay personas que se les hace más cómodo servirle a Dios en la carne, bajo los deseos y las influencias satánicas y diabólicas, hermano. Por eso no nos queremos someter a una santificación por completa y comenzamos a vivir la vida del evangelio y la doctrina en el evangelio a mitad, convenencieramente, buscando nuestros propios beneficios y no los que te llevan a la vida eterna y no los que están en la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Y la palabra influencia significa dominio. Entonces, dijo el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa oración debemos de hacerla todos, cada día. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Sí, porque a veces lo que está en tu corazón no es lo que está en tu pensamiento. Nuestro corazón puede estar en una cosa y nuestro pensamiento en otra cosa. Por eso la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pruébame, dice el salmista, y conoce mis pensamientos, porque sabe que Dios conoce los pensamientos del corazón. Y ve si hay en mi camino, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Mire lo que vamos a hablar aquí ahora. Acerca de nuestro cuerpo, que es exterior, de nuestro cuerpo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? ¿Usted no sabe que usted es templo y propiedad del Espíritu Santo y que dentro de usted mora el Espíritu Santo de Dios? Si alguno destruye el templo de Dios, el cuerpo,
Y la palabra destruir es corromper, romper, quebrantar, hacer mal uso. Cuando usted corrompe algo, cuando usted destruye algo, ¿ve? Cuando usted destruye una propiedad ajena, cuando usted se mete a una casa, le dicen invasión, está multado, puede ir hasta preso. Entonces, el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo y pasamos a ser de Dios completamente. Porque Dios no quiere de ti lo de adentro solamente. Dios quiere que usted le sirva completamente en santidad, santificándonos en toda vuestra manera de vivir, para que podamos alcanzar la eternidad a través de presentarnos a Jesucristo como sacrificio vivo, como olor grato a su presencia. Que la vida que nosotros llevemos sea una vida donde adoremos a Dios aún en nuestra manera de vivir. Llevemos viva la adoración a Dios. Que la gente nos mire y pueda mirar hacia arriba y decir, verdaderamente Dios ha trabajado con este hombre. Verdaderamente Dios es grande, porque cuando la gente ve en el cambio que Dios ha hecho en ti, ellos solamente no les queda más nada que glorificar a Dios, porque ellos saben que nada humano y nada terrenal puede cambiar a un hombre como Dios puede cambiar a un hombre y a una mujer de Dios y a un joven de Dios. Pero todo hasta que este joven entienda cuál es la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta, y viva la santidad y la santificación que es diaria. Y que entendamos que somos cuerpo del Espíritu, somos morada del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo que mora en vosotros. Que si alguno destruye el templo, el cuerpo, Dios le destruirá a él. Porque él es templo de Dios, el cual sois vosotros. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El cuerpo, santo es. Santidad a Jehová. O sea, ¿cómo vamos a decir que la santidad por fuera no salva ni condena? Si le servimos a Dios en toda vuestra manera de vivir. ¿Acaso cuando usted vino a los pies de Cristo no le entregó su vida a Cristo para que Dios hiciera como Él quiere? Cuando usted se entregó por completo, usted se entregó a mitad. No, usted se entregó por completo. Usted dijo, Dios, toma dominio de mi vida. Transfórmame, haz de mí lo que tú quieras. Ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a alcanzar la santidad. Ayúdame, Señor amado. Toma el dominio, toma el control de mis pensamientos, de mi vida, de todo lo que yo hago. Porque usted se entregó por todo. Porque el sacrificio tiene que ser completo. Sin mancha, sin defecto. Tiene que ser un sacrificio puro. Y usted se entregó por completo a Dios. Y pasó a ser morada del Espíritu Santo. Propiedad de Dios. Y por eso está hablando del cuerpo. Y dice, no destruyendo el templo de Dios. Porque Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Romanos, capítulo 6, verso 19. Hablo como humano. Hablo como humano, dice Romanos capítulo 6, verso 19. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, hablando del cuerpo, vuestros miembros para servir a la inmundicia. Cuando estábamos en el pecado, usábamos nuestro cuerpo así para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presente vuestros miembros para recibirlo
o para recibir a la justicia y la santidad de Dios. Así como se utilizabas tu cuerpo, todos tus miembros, todos tus órganos, para servir al mundo, al pecado, a la vieja criatura, pues ahora vas a tomar todos esos miembros para servir a Dios en santificación y en la justicia de la santidad. Todos tus miembros, todo tu cuerpo. Entonces, ¿cómo es posible que todavía haya gente hablando que lo exterior no salva ni condena? Que lo exterior no importa. Como si Dios no lo mirara. Sí, Dios mira todo. Porque el sacrificio es completo. Y si vamos a hacer sacrificio vivo, el sacrificio tiene que ser completo. Romanos capítulo 6, verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tener por vuestro fruto, escuche bien esto, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, un fruto, escuche, la santificación, y como fin de esa santificación, la vida eterna. Sin santidad nadie verá a Jehová. Porque una vez que fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, el fruto que se ve de una persona que ha sido libertada del pecado y hecho siervo de Dios. El fruto que se ve es que teniendo vuestro fruto, teniendo por fruto o llevando por fruto vuestra santificación a fin de alcanzar la vida eterna. Porque la santificación te lleva a alcanzar la vida eterna. Y en la versión de la Sagrada Biblia o de la Santa Biblia, el mismo texto en Romanos capítulo 6, verso 22 dice, y con esto termino: pero ahora que han sido libertados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Por vuestro fruto, la santificación. La santificación también es un fruto que nace de todo aquel que ha sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios. Así que la santificación es en toda nuestra manera de vivir. Que nadie los engañe. Lea la palabra, deseche las obras mundanas, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Amén.